Bueno, este es el padre, es el primer médico, más o menos alrededor del 1920, quien introdujo el término leucemia, porque vio en los estudios un hemograma básico por microscopio células anormales, células plásticas, es decir, células que no tenían diferenciación. Ya saben muy bien que todo lo que es la estirpe hematológica viene de un stem cell, o en español se dice célula madre pluripotencial. De ahí se van a subdividir en las tres clases ya conocidas. Vamos a empezar con la leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es la leucemia linfoblástica? En realidad el término leucemia es un conjunto de enfermedades que va a englobar distintos tipos de alteraciones a nivel de la médula, y esto va a provocar ciertos síntomas característicos propios de la enfermedad. Sobre todo van a ser síntomas de los cuales van a infiltrar a la médula ósea y diferentes órganos. Me imagino que ustedes habrán recordado la clase de embriología. En la embriología ustedes saben muy bien de dónde vienen las células madre, o sea, de dónde viene la diferenciación eritropoyética. Al inicio sabemos que cuando nosotros somos fetos, en realidad en la formación de los 9 meses, vamos a tener eritropoyesis tanto en hígado como en vaso. Y el último, cuando ya somos pasados los 9 meses, va a entrar a lo que es la médula ósea. Es por eso que es muy fácil determinar que cuando hay una leucemia, lo primero que vamos a ver es viscerovagal. Precisamente ¿por qué? Porque dentro de nuestro origen, las células o las stem cells se derivan de él. Ahora, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, tienen dos picos muy importantes que ustedes tienen que recordar. El primer pico es menos de 20 años, o sea, pacientes que son menos de 20 años, los pacientes pediátricos, y otro pico es un pico a partir de los 45 años. Bueno, nosotros clasificamos las leucemias linfoblásticas agudas, las tenemos que clasificar más que todo porque es importante para el tratamiento. Es diferente un paciente con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda a los 5 años versus un paciente con una leucemia linfoblástica aguda de 50 años. La probabilidad de sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global va a ser mejor en el paciente pediátrico. Asimismo, ustedes se dan cuenta, estoy hablando de menos de 20 años, más de 45 años. Y si me preguntan, doctora, ¿qué pasa con la población que tiene leucemia entre los 30 y 45 años? A esa población nosotros le llamamos young adults, o también llamados adultos jóvenes. ¿Y por qué es importante conocer eso? ¿Por qué? Porque ¿cómo los vamos a tratar? ¿Lo tratamos como un adulto? ¿Lo tratamos como un niño? ¿Qué clase de tratamiento le vamos a dar? Cuando nosotros hablamos de los young adults, vamos a darle un tratamiento basado en un esquema pediátrico, porque hay más posibilidades de que pueda resolverse o tener una mejor sobrevida global. Acá tenemos las clasificaciones. En realidad, la clasificación no es para que ustedes la aprendan, pero para que sí entiendan dos cosas muy importantes. Existen dos tipos dentro de la serie. Hay dos tipos de leucemia, en realidad más, pero la que ustedes tienen que entender son dos: las LLAB y las LLAD, es decir, células de estirpe B, células de estirpe T. Las T son las peores, en el cual la sobrevida global y la respuesta al tratamiento es muy pobre. En este tipo de pacientes, el tratamiento después de una inducción o después de una quimioterapia, una vez que haya respondido a la quimioterapia, es indicación para trasplante. Porque si no, este paciente, este trasplante, va a fallecer. Es diferente a las leucemias linfoblásticas tipo B, en los cuales, dependiendo de su origen, puede que vaya bien sin trasplante. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación diagnóstica y la evaluación clínica? Miren, me imagino que eso lo van a ver más en las clases de oncología, pero es importante que sepan, eso es muy importante. Siempre tienen que fijarse en los síntomas B. Y en general, para oncología y hematología, los síntomas B son muy importantes. No les vamos a decir que diagnostiquen una leucemia en mi caso, pero sí que diferencien cuáles son los síntomas B. Los síntomas B, que son sudor nocturno, que son el fluido, también baja de peso,
aparición de licenomegalias. Los síntomas B son muy importantes en el paciente. Hay veces que nosotros vamos a ver pacientes que aparentemente están bien, pero lo primero que tenemos que presentar o sospechar en él es la aparición de síntomas B. Aparte de eso, van a aparecer síntomas propios de la alteración hematopoyética, es decir, paciente con leucemia probablemente va a tener anemia, plaquetopenia, leucocitosis o leucopenia, dependiendo de qué clase. Entonces, podemos sospechar que este paciente va a tener moretones, no moretones que nosotros nos hacemos con una caída, moretones espontáneos o equimosis espontáneas, gingivorragia, es muy importante la gingivorragia, epíctasis, visceromegalias. Por eso, cada vez que vean un paciente, lo que ustedes tienen que hacer, si sospechan de alguna enfermedad, en este caso hematológico maligna, buscar visceromegalias. No van a pedir una ecografía para ver cómo está el hígado, sino palpar. Un hígado o un vaso crecido, hay que sospechar de muchas cosas. Dentro de ello, lo que es la leucemia. También podemos ver, como hemos dicho, sangrado, manchas violáceas, dolor en las articulaciones no es característico. Lamentablemente la leucemia no me va a dar síntomas característicos, va a ser muy inespecífico. Inclusive hay pacientes que solamente vienen con un síndrome gripal, un dolor en las articulaciones, tal vez un poco de baja de peso, etc. Entonces, dentro de la evaluación, ¿cómo evaluamos? A partir de la anamnesis y de la semiología. Vemos un paciente que tiene síntomas B y probablemente más o menos visceromegalias. Lo primero que tenemos que ver y lo que ustedes tienen que saber interpretar es un hemograma, porque muchas veces no van a poder tener otros estudios importantes como es la citometría de flujo, la biopsia, etc. Pero un hemograma nos puede dar mucha información. Después de eso tenemos que hacer una aspiración de médula ósea, ¿no? Para determinar. Por ejemplo, ustedes ven bien, vamos a ver un paciente que le tienen, ustedes están en el CERU y tienen que interpretar este hemograma. Es un niño, a ver, este paciente es un niño de 5 años, ¿ya? Que viene solamente porque no quiere comer. A la anamnesis se ha encontrado visceromegalia, una leve esplenomegalia. El hígado está normal y vemos que los leucocitos están en 56.000. La hemoglobina está en 10. El volumen corpuscular medio está en 87. Las plaquetas 41.000. Y la fórmula leucocitaria alterada. Entonces, nosotros sabemos que el valor normal, ustedes ya lo saben, el valor normal de los leucocitos es de ¿cuánto? 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 3.500 al día. Este paciente tiene 56.000. ¿Qué les parece? Está muy elevado, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos solamente en el nivel de los leucocitos, por eso han hecho citología. Tenemos que ver cómo está la fórmula leucocitaria. Sabemos que tiene una anemia, y es una anemia normocítica, porque el BCR es normal. Entonces no puedo decir que es una anemia por déficit de hierro, porque ya saben muy bien que es microcíclica. Y tampoco puedo decir que es una anemia megaloblástica, porque el BCR es elevado. Entonces tiene una leucocitosis, anemia y plaquetopenia. Si nosotros vemos, no sé si se puede ver, ¿ven? ¿Sí ven, no? Ahora sí. Ya. Lo que tienen que ver es siempre la fórmula leucocitaria. Ustedes no ven la fórmula leucocitaria, entonces simplemente no pueden interpretar un hemograma. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Normalmente un hemograma, ¿cómo debe ser la fórmula leucocitaria? A predominio de neutrófilos. Eso les dice la respuesta inmune. Más bacterias son las que nos atacan, por lo tanto tenemos más neutrófilos en el cuerpo humano. En el caso de este paciente vemos que los neutrófilos están en un 3% y los linfocitos están en un 53%. Entonces ahí tenemos un paciente con una viscitopenia, leucocitosis y una linfocitosis. Entonces se hace el estudio, este es un estudio de máquina, pero nosotros tenemos que ver también qué es lo que dice el fluxograma. Acá podemos ver un diferencial, este diferencial. Cuando nosotros vemos el diferencial, ustedes siempre acuérdense que es limón. Linfocitos, monocitos y neutrófilos. Más o menos es así. Pero ustedes van a ver, este es un hemograma. Linfocitos, monocitos y neutrófilos.
acá los linfocitos. Todos los linfocitos son de color azul, ¿no? Y no debería ser así, es al revés. Entonces se hace un estudio de croquis, es decir, llaman al hematólogo o en este caso al patólogo, y ¿qué es lo que observa? Se hace un comentario del hemograma, donde se puede ver agregados plaquetarios y linfocitos atípicos, porque no solamente lo que te dice la máquina es que ve linfocitos, pero lo que nosotros tenemos que ver es atípicos, es decir, linfocitos que no son normales. Entonces lo que vamos a ver, el diferencial, es que dentro de la máquina, cuando nosotros, en este caso el hematólogo, el patólogo lo ha visto, es que hay blastos en 85%. Entonces eso, si es que en el cenú, dependiendo de qué sitio esté, finalmente pueden ver los blastos. Ustedes saben que los blastos son la forma indiferenciada de los tejidos. Cuando nosotros tenemos la célula pluripotencial, se tiene que dividir en dos, el estirpe mieloide y el estirpe linfoide, pero tiene que formarse algo que se llama linfoblasto. Es muy indiferenciado, ese linfoblasto se puede convertir en cualquier cosa. La leucemia es eso, solamente se queda ahí, linfoblasto, y como tiene una capacidad de convertirse en cualquier cosa, se puede convertir en algo malo. Entonces, en eso se traduce. Entonces, acá como decimos, una paciente, femenina de 17 años, sin antecedentes previos, lamentablemente la leucemia no tiene ningún antecedente. Ahí consulta por un cuadro de una semana. La aguda siempre es así, es una semana, un mes. No conozco una leucemia aguda que sea de más de 6 meses, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Un síndrome anémico, equimosis en tronco y extremidades, fiebre de origen desconocido, no va a haber adenopatías, en algunos casos sí, en otros no, y no va a haber hepatosplenomegalia. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio de médula ósea. Y en ese estudio de médula ósea se encuentra esto, que son los blastos. Ustedes recuerdan cómo era la histología. Esto no es un linfocito normal, los linfocitos no son así. La característica de los blastos es que van dependiendo, si es una leucemia linfoblástica, en este caso, se puede distinguir en tres partes, pero en este caso lo que vemos es que el núcleo es mayor que el citoplasma, cuando debería ser al revés, ¿no? Y este citoplasma es casi invisible. Una vez que nosotros sospechamos por el hemograma, que es sangre periférica, vamos a hacer un estudio que se llama médula ósea. Ese estudio de médula ósea es relativamente fácil de hacer, se hace en la cadera, hay que hacerse con anestesia local y solamente la idea es sacar la sangre de la médula ósea. ¿Y qué es lo que vamos a tener que ver? Toda la serie indiferenciada. Pero recuerden, ustedes no están formados por plásticos, en la médula ósea no se ven encontrar los plásticos. Como recuerdan, en la médula ósea tiene que haber todo esto. Pero, si yo encuentro o hago un croquis de médula ósea, encuentro esto, significa que solamente hay blastos. Y eso es el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de blastos que tenemos que tener mínimo para decir que es una leucemia? Es el 20%. ¿No? Lo hacemos con las funciones, que puede ser la función de hematocilina, etc. Al inicio, cuando no se tenía más que el microscopio, eso les hablo de 1930, 1940, no existía el telescan, no existían los cortocitones, no existía el next-generation sequencing, no existía el karyotipo. Entonces, ¿cómo lo diferenciábamos? Lo diferenciábamos simplemente con el microscopio. Y es por eso que es la clasificación FAB, la más antigua que existe. Es de acuerdo a la morfología. El L1, que antiguamente se decía en español, pero no es así, generalmente en inglés le decían el hand mirror, es decir, el espejo de mano. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, es prácticamente el núcleo es como el espejo. Y el citoplasma es una pequeña porción que se queda como la mano. El L2, en los cuales ya vamos a ver un poquito más de citoplasma, pero aparición de vacuolas. Y el L3, que son células completamente inmaduras. ¿Por qué? Porque vamos a ver núcleos, tanto en citoplasma como en médula ósea.
como pueden ver aquí. Si se dan cuenta, el L1 prácticamente no tiene citoplasma, aparece solamente el 1. El L2 ya aparece un poquito más de citoplasma y en el L3 son las vacuolas. Pero ahora, la clasificación de la leucemia linfoblástica aguda no solamente se queda en lo que es el microscopio. Existen subclasificaciones las cuales son muy importantes para determinar en realidad la gravedad de la leucemia. Una de ellas es el inmunofenotipo. Otros son los estudios genéticos y los estudios moleculares. Vamos a hablar primero de lo que es el estudio de inmunofenotipo. Es decir, vamos a hacer un estudio con citometría de flujo. La citometría de flujo es un estudio que se hace con un citómetro de flujo. Entonces, ¿cuál es la función de ese citómetro de flujo? La función de ese citómetro de flujo es entre cada célula, es decir, cada célula inmadura llamado blasto, y ver y reconocer qué receptores se encuentran tanto en membrana como en citoplasma. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan un poco de lo que es histología y inmunología, la célula eritroide siempre tiene que tener licoporina A y B, si no, no se convierte en glóbulo rojo. Es como que la célula, el linfocito B tiene que tener el receptor de CD20, si no, no puede ser linfocito B. Igualmente acá, hacemos un estudio y una comparación de qué receptores tiene y vemos a qué estilo pertenece. Esta citometría es muy importante porque nos determina qué tipo de leucemia es y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Ahora, dentro de los estudios citogenéticos, el primero que tenemos es el canotipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber alguna alteración genética que no vamos a ver en la citometría de flujo que nos puede ayudar a agregar otros tratamientos. Y por último, es el Next Generation Sequencing, que es la secuenciación de genes para determinar alteraciones o lesiones en cada aspecto del gen y ver si eso va a alterar tanto el tratamiento como la sobrevida. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estudio en un paciente con sospecha de leucemia o leucemia, no solamente es el hemograma, el bioquímico y los estudios citogenéticos. Si sospechamos de un paciente que tiene leucemia, recuerden que le vamos a tener que dar quimioterapia. Pero al dar quimioterapia no es solo dar por dar, sino preparar al paciente y explicarnos cómo es la característica fisiológica de cada paciente. Por eso es imprescindible ver no solamente el perfil de coagulación, el perfil de hemostasia, sino cómo está la función renal, cómo está la función cardíaca. Es decir, tenemos que saber la fracción de eyección mínima de 60. Sin eso no puedo dar quimioterapia. También cómo está su espirometría, etc. Las radiografías y tomografías se puede dar en algunos casos dependiendo de la leucemia que se trata. Hay unas leucemias que dan adenopatías, otras no. Generalmente las utilizamos para desfocalizar al paciente, porque recuerden que al dar una quimioterapia no es darla por dar, sino tenemos que desfocalizar, es decir, que el paciente no tenga ningún tipo de infección, porque si nosotros damos una quimioterapia con infección, hay alta probabilidad de que el paciente muera. Por eso tenemos que preparar al paciente. La evaluación odontológica y psicológica es muy importante. Recuerden que nosotros vamos a dar lamentablemente la noticia de una enfermedad y el paciente siempre tiene que estar de acuerdo con el tratamiento que necesita. No se puede ocultar absolutamente nada al paciente. Se tiene que decir todas las cosas, los pros y los contras del tratamiento. Entonces, dentro de ese estudio, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, es importante hacer el estudio de histocompatibilidad. Por eso la anamnesis es muy importante. Si hay un paciente con una sospecha de leucemia, que tenga leucemia, lo primero que tenemos que preguntar es si tiene hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar adelantándonos a ver un futuro trasplante. Si no tiene hermanos, son los padres. Recuerden que al hacer ese estudio de histocompatibilidad, no todos van a ser compatibles. Obviamente los papás van a ser compatibles en un 50%. Pero no todos los hermanos son compatibles. Eso es muy importante hacerlo, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene familiares con 70 años y con muchas comorbilidades, es poco probable que los padres sean
compatibles o que tengan la capacidad para donar versus papás que tengan 30, 40 años. ¿No? Fondo de ojo y punción lumbar es muy importante porque lamentablemente esta enfermedad es tan agresiva que ataca sitios santuarios. En anatomía ya habrán estudiado cuáles son los sitios santuarios. Son sitios en los cuales, en farmacología también, ¿no? Sitios en los cuales es muy difícil que entre quimioterápicos y así que entren medicamentos, como por ejemplo el ojo o el líquido cefalorraquídeo. Y muchos de estos pacientes al inicio tienen, aparte de la alteración hematológica, metástasis, por decirlo así, o infiltración tanto en ojo como en líquido cefalorraquídeo, ¿no? O entonces es importante recordar el estudio del fondo de ojo, del líquido cefalorraquídeo, un estudio general del paciente. En este caso, en realidad, en el resto del mundo, lo que se hace es tanto un estudio testicular y una evaluación de mujeres en edad fértil, porque recuerden que vamos a dar quimioterapia y estos quimioterápicos van a ser teratogénicos. Entonces, la probabilidad de que el paciente en un futuro pueda tener o querer tener hijos es poco probable después de una quimioterapia. En otros hospitales, de otros sitios, de otros países, lo que se hace es una reserva o una reserva de semen o también una reserva de óvulos. Ahora, esta es la técnica de estudio que les dije que es recontra fácil, la citometría de flujo no es una cosa difícil, sino simplemente vienen, estas son las células del stem cell que he sacado de mi muestra de aspirado, y cada celulita va a entrar por un láser. Este láser va a identificar qué receptores hay en cada membrana o en cada superficie. Y eso lo va a traducir aquí, en el fluxómetro. Todo lo que está en rojo, si se van a dar cuenta, son las células inmaduras. Eso es lo que nos dice prácticamente la citometría de flujo, ¿no? Y eso se traduce también al ver por el microscopio que tienen los plásticos. Ahora, es importante esta citometría de flujo, que les dije sí, porque de acuerdo a eso vamos a ver el inmunofenotipo. Y también esta citometría de flujo nos sirve para ¿qué? Para determinar cómo va el avance de la enfermedad, es decir, si la respuesta a la enfermedad, si está funcionando el tratamiento que nosotros estamos dando o no. ¿Por qué? Porque después de la quimioterapia tenemos que volver a hacer otro estudio de médula ósea para ver cómo está la médula ósea, si ha quedado blastos o no. Para citometría de flujo esto se llama enfermedad mínima residual. Esta enfermedad mínima residual determina si el paciente va a trasplante o no, si el paciente va a estar respondiendo al tratamiento o no. ¿Y cuánto es la enfermedad mínima residual que debe tener? Menos 0.01%. ¿No? Ahora, este es un estudio que se llama Euroflow. Es decir, los citometristas se han juntado entre todos a nivel europeo y han determinado cómo va a ser la interpretación de estos jóvenes. No les digo que se aprendan de memoria eso, porque eso no les va a ayudar, pero sí se dan cuenta de que en realidad ese estudio o esa diferenciación lo hacen de acuerdo a la diferenciación eritroide, porque si ustedes saben, el precursor B primero es ProB, luego es común, luego es PB, luego es glucosito, y así sucesivamente. Igual hacen con la sección marina, ¿no? Ahora, es importante destacar que ciertos estadios, o, bueno, por ejemplo, el estadio ProB, tienen alguna alteración o asociación genética que es completamente diferente. Y hay genes en los cuales van a determinar la gravedad o no gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, ya saben, todos los de la línea T son terribles. Todos los de la línea T se van a caracterizar porque van a provocar sintomatología más evidente, va a ser mucho más rápido, va a ser difícil de tratar, va a ser resistente al tratamiento. Y si se logra tener alguna remisión de la enfermedad, solamente va a durar unos pocos meses o tal vez un mes. Por ello que es importante que el trasplante de médula ósea ni bien tengamos una enfermedad mínima residual menor al 0.01%. Entonces este índice, dentro de lo que es el cariotipo, aparte de las alteraciones genéticas que nosotros vamos a encontrar, también nos va a determinar el número de genes. Ustedes ya lo han visto muy bien en genética, ¿no? Recuerden algo, cuando el paciente tiene hiperploidía, es mejor pronóstico versus un paciente que tiene hipoploidía, ¿no? El cariotipo nos sirve para eso.
básicamente. Ahora, tenemos otro estudio que es el estudio de Fish, que son los rearreglos o desarreglos. Por ejemplo, un arreglo o un desarreglo muy común es el BCR-ABL, que es la translocación 922. Esa translocación llamada Filadelfia va a dar un diagnóstico pobre al paciente que lo tenga. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el rearreglo de RAMS X1 también permite ver alteraciones a nivel de las secuenciaciones, pero de todas, BCR-ABL en una leucemia linfoblástica aguda, como ustedes van a ver que el BCR-ABL también se va a ver en otras, es de muy mal pronóstico. Hay un estudio, bueno, dentro de los rearreglos que se han encontrado, hay uno que se llama Filadelfia Light, es decir, que se parece a Filadelfia, pero en realidad no es un Filadelfia, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es la conjunción de Filadelfia Light con otros rearreglos malos, por ejemplo, el FLT3 o el FLT3. FLT3 de por sí es malo, y si se junta con el Filadelfia Light, es peor. Todas son translocaciones. Translocaciones se ve en Fish. Cariotipos se ve, en el cariotipo ustedes pueden ver si hay enfermedad de Down, etc. ¿Cómo clasificamos a las leucemias en todo caso? Las clasificamos por el FIL, por los rearreglos, por el cariotipo, por la citometría, no. En realidad es la conjunción de todos. Por eso la leucemia necesitamos no solamente el microscopio, sino otras ayudas diagnósticas. Es así, por ejemplo, lo tenemos en riesgos. Acá no hay riesgo, porque por ejemplo hay pacientes que nos dicen, doctora, ¿en qué estadio estoy? En oncología ustedes van a ver estadios. En leucemias van a haber riesgos. ¿Riesgos a qué? Riesgos a mortalidad. Tiene bajo riesgo, riesgo estándar, riesgo alto. ¿Cómo es la leucemia linfoblástica en adultos? Ahora, de por sí, por ser adulto ya es un alto riesgo. La edad es un alto riesgo, ¿no? Ahora, ¿cuándo llamamos edad de adultos? Ustedes tal vez piensan, pues en adultos más de 60 años, 50 años, no. En el caso de hematología, nosotros consideramos adulto a partir de los 30 años. 30 años para hematología ya es, ¿no? También es un paciente, ¿cuál es un factor de riesgo muy alto en un paciente con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda? Es la cantidad de leucocitos a leucemia. Los leucocitos a leucemia más de 30.000 tiene un alto riesgo de infección. En el caso del PET. Y en el caso del TET, que es el TET malo, más de 100.000. El inmunofenotipo también, por eso necesitamos la citometría de flujo. Más inmaduro es una alteración de, bueno, es un alto riesgo, por ejemplo, el ProB, el RT, y en realidad todos los, ¿no? Y alteraciones como el cariotipo hipodiploides, alto riesgo. Rearreglos, como ya les he dicho, el MLL, el BCR-ABL, que es el Filadelfia, un cariotipo complejo. O sea, cariotipo complejo no es el XY o el XX, no. Cariotipo complejo es XY de lesión B36, U, etc. Y así son cinco desórdenes o 5 alteraciones que vemos en el cariotipo. A eso se llama un cariotipo complejo, ¿no? Mutaciones en el gen Ícaros, es un gen muy estudiado en lo que es hematología. También el compromiso del sistema nervioso central. Hay pacientes que han venido con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y que no miraban. Era su único síntoma. Nadie pensó y le hicieron, hasta que un oftalmólogo hizo fondo de ojo y vio algo extraño, le hicimos punción lumbar y tenía solamente visitopenia, no se encontraba blastos en sangre periférica y que era una leucemia. ¿No? Recuerden que le gusta atacar mucho el sistema nervioso central de la leucemia linfoblástica aguda. Dentro del tratamiento hay muchos tratamientos y los protocolos son diferentes. Nosotros, por ejemplo, en el hospital utilizamos el protocolo BMR, que es la Unión Franco-Alemana, en el cual los primeros 7 días de tratamiento vamos a dar corticoides. ¿Para qué? Para bajar la carga del linfocitario. Si al 8º día nosotros no vemos que hay una disminución de los blastos, significa que hay una mala respuesta y eso va a alterar en el tratamiento, ¿no?
Después que le hayamos dado la quimioterapia, que no haya una remisión oncológica también es muy mal, o es un factor de riesgo alto. La edad, como ya les dije, los leucocitos, el monofenotipo, la evaluación de la hipoploidía. Ahora, recuerden, la hipoploidía en general es muy rara. Dentro de todos los cariotipo que hemos hecho, hablamos de 1 o 2%, y esa es una señal de muy mal pronóstico. Ahora, las mutaciones del TP53 también es una alteración que da un alto riesgo a los adultos. Y el Philadelphia Light, así como Philadelphia Light en el caso del paciente con leucemia linfoblástica aguda, es mal pronóstico. Y sobre todo si se asocian al gen Ícaros. Y ese gen Ícaros se ha estudiado bastante porque ese gen Ícaros se ve más que todo en niños. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta es la cantidad de alteraciones que existen solamente en la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, yo les digo que es de muy mal pronóstico ser hipodiploide, ¿no? Pero la mayoría de ellos son hipodiploides. Ahora, todas son las alteraciones que se encuentran, el gen RANX1, etc. Pero esos son los más conocidos, no son todos, hay más por estudiar. Este es el Philadelphia Light. Philadelphia Light es otro tema también, y alteraciones, sobre todo con los mieloproliferativos crónicos como el JAK2. Ahora, cuando nosotros damos la quimioterapia, ¿cómo evaluamos la respuesta? ¿No? Porque nosotros tenemos que evaluar si el paciente está respondiendo bien o mal. Una es el compromiso al sistema nervioso central. Primero, nosotros tenemos que ver si ha tenido un debut con el sistema nervioso central. Si no ha tenido, igual nosotros tenemos que dar un tratamiento profiláctico, si no vamos a esperar a que entre los blastos del sistema nervioso central. Generalmente dando un dosis de corticoides con methotrexate y también un poquito de citarabina, ¿no? Antes, o sea, yo les hablo más o menos de 1970, cuando todavía no existían los quimioterápicos que ahora tenemos, la idea era tratar de eliminar los blastos a través del sistema nervioso central mediante la radioterapia. Y como les dije, esta leucemia linfoblástica aguda da más a niños. Solo que ¿cuál era el problema? Se vieron en estudios que la radioterapia era muy mala para los niños. ¿Por qué? Porque les daba alteraciones en el desarrollo del aprendizaje. Entonces se vio que con las terapias intratecales se quitaba eso. Por eso casi no se utiliza la radioterapia, a no ser que tenga infiltración en ojo, etc. No. La respuesta tardía en el día 8 y en el día 15, miren, recuerden algo, para nosotros dar un mejor tratamiento en la leucemia en general, el tratamiento tiene que ser rápido. Nos tardamos más, va a ser más difícil tratar al paciente. Y es por eso que la respuesta, las primeras respuestas que nosotros veamos, es así como se va a comportar la enfermedad en un futuro. La enfermedad mínima residual con citometría de flujo es muy importante porque el paciente puede haber tolerado todas las quimioterapias, pero si no tiene una mínima residual menos de 0.01, simplemente el paciente no es candidato a trasplante. Por eso es muy importante el tratamiento adecuado. Menos de 0.01%. Acá como dicen, entonces nosotros consideramos una enfermedad mínima residual negativa cuando es menos de 0.01%. Entonces, nosotros cuando hablamos de enfermedad mínima residual lo hacen con citometría de flujo, pero si se dan cuenta, la citometría de flujo puede ser menos de 0.1%, de acuerdo. Más sensible es mejor, ¿no? Cuando es negativa, detectable, no cuantificable o cuantificable, la mayoría que suba va a ser más fácil que encontremos otra vez los plastos. El tratamiento es diferente, depende mucho de cada país, depende mucho de cada protocolo, pero en realidad lo que vamos a utilizar son dosis altas de quimioterapia, más o menos methotrexate. Por ejemplo, este es un protocolo que pueden utilizarlo, por ejemplo, en el Almenara, que es el Perceval, que está muy bien. Nosotros utilizamos otro que es infusión, con 4 semanas, etc. Pero la idea del tratamiento es que al final
tengan una enfermedad renal residual negativa. ¿Y qué hacemos con el compromiso extramedular? Porque ustedes saben que esa quimioterapia que nosotros damos por vía venosa no va a entrar al sistema nervioso central y no va a entrar a otros santuarios. Entonces, podemos determinar el compromiso, sí o que si este paciente tiene más riesgo o no de hacer alteraciones a nivel del sistema nervioso, sí, como cuando tenemos al debut una DH elevada, el fenotipo B, el fenotipo T, en Filadelfia o una hiperleucocitosis. ¿Y cómo vemos los síntomas a nivel extramedular? Porque hasta ahora yo solamente les he dicho los síntomas básicos, los síntomas B, etc. Entonces, los síntomas, ¿cómo podemos identificarlos? Es muy poco probable que el paciente tenga alguna alteración del sistema nervioso central en el momento, sino lo que tenemos que hacer siempre es el diagnóstico con líquido-cefalopatológico, hacer sí o sí la función lumbar. En algunos casos podemos utilizar la resonancia magnética, sí, si es que nosotros vemos alguna alteración del sistema nervioso periférico, podemos ver lesiones a nivel de tomografía, etc. Pero el gol estándar siempre va a ser el líquido-cefalopatológico. Ahora, es muy importante, como les dije, la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en niños. En el caso de pediátricos tenemos que hacer revisión testicular, porque la revisión testicular, el testículo es otro santuario, ¿no? Para el testículo no va a pasar mucho en los medicamentos, nada de eso, como sabíamos bien en farmacología. Porque hay que hacer la revisión del testículo, porque en la inspección podemos ver si el testículo está pétrico o tiene alguna alteración, que probablemente ese niño haya debutado con infiltración a nivel testicular. O todos los pacientes que tienen una infiltración extramedular, es decir, fuera de médula, tienen peor pronóstico que los pacientes que hayan tenido solamente infiltración medular. Entonces, es muy importante el compromiso testicular y ahí sí se tiene que valer por la semiología. No va a ser de ya, si tienen dudas tal vez una ecografía, pero la semiología es clásica. Ustedes saben que al inspeccionar el testículo es suave. Tiene que ser un testículo que se movilice, no puede ser un testículo pétreo. Testículo pétreo es que lo primero que sospechas es simplemente una infiltración. El tratamiento en este caso testicular es radioterapia. No existe otra cosa que radioterapia. Y a veces a los pediátricos les sometemos a eso, a radioterapia. No, la biopsia, nunca hacen biopsia del testículo. Por semiología y en caso de ecografía. No, la mamá del bebé te mata. No, es muy raro, tiene muchos números. A ver, chicos, ¿qué santo fue médico? Un punto. Bueno, los católicos, ¿no? Los católicos, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿No fue católico? ¿Qué? Lucas. Yo te escuché Judas. No, Judas no era. Lucas fue, dice que fue el primer médico. Y a Lucas le gustaba mucho la psicología, porque es lo que decía la literatura. Ahora vamos a hablar de lo que es la leucemia amiloide aguda. Si ustedes han visto las alteraciones genéticas que les he mostrado en ese rombo o las secuenciaciones de la leucemia linfoblástica aguda, la amiloide es peor, es el 4, pero no van a aprender a hacer ruido. Es el 4. Entonces, la leucemia amiloide aguda va a ser lo mismo que la leucemia linfoblástica aguda, solo que este tipo de enfermedad va a asociarse a todo lo que es estirpe mieloide, solo que va a tener ciertas diferencias de la leucemia linfoblástica aguda, porque a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, la mieloide aguda va a tener un poquito más de síntomas que otros. Entonces, ya sabemos que es una neoplasia que va a provocar una clonación mieloide, no una clonación linfoide, y puede provocar hemorragias, infecciones, etc. Es diferente el patrón o la epidemiología. En este caso es al revés. La leucemia mieloide aguda da más a adultos, casi en un 80%. Es raro, pero no imposible de que dé también joven. Ahora, la evaluación clínica es casi la misma, van a ser síntomas de novo, solo que va a haber estos pequeños cambios. En algunos
dependiendo de qué tipo de leucemia mieloide hablemos, puede haber hipertrofia gingival, es decir, que las encías se vuelven un poquito más agrandadas, eso es un síntoma de una leucemia mieloide aguda. Infiltración en piel, que es la leucemia cutis, y la leucostasis. Por ejemplo, acá tenemos una biopsia. Ustedes se han hecho histología, ¿no es cierto? Entonces ya saben que la piel es así. Acá vemos la piel. Y estos puntos son los mieloblastos. En la piel no debería haber estas cosas. Entonces es una infiltración. Esa es una característica. Ahora, a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, que infiltre sistema nervioso central es muy raro, recontra raro, menos del 1%. Y otra cosa también importante es de que en una de estas leucemias, porque hay variedades de las leucemias mieloides agudas, va a haber una alteración de la coagulación muy importante, que incluso puede llevar al paciente a morir en 1 o 2 días si es que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a ver? Vamos a encontrar leucocitos superiores a los 10.000, también puede haber leucostasis y síndrome de lisis tumoral. El estudio va a ser la médula ósea, hemos visto la médula ósea donde en este caso vemos blastos mieloides. El blasto mieloide es completamente diferente, porque recuerden que la diferenciación mieloide es un poco más amplia que la diferenciación linfoide. Igual, vamos a empezar con la clasificación PAC. No es solamente 3, como se habrán dado cuenta desde el M0 hasta el M7. ¿Por qué? Porque sabemos que la diferenciación mieloide no es solamente como es la diferenciación mieloide. Mieloblasto, promielo, mielocito, metamielo. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a cada diferenciación, es cada leucemia. Es muy fácil si se recuerdan la diferenciación. La M0 es la green diferencial, es decir, que ustedes lo ven en el laboratorio o en el microscopio, no saben si es mieloide o linfoide, porque son muy parecidas. La leucemia promielocítica, esta leucemia promielocítica dentro de todas de las PAP, es la única que puede ser curada sin trasplante. Es la única, es la que más me gusta. Sin trasplante lo curas al paciente. ¿Cuál es el gran problema? Que tienes mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta leucemia promielocítica aguda se caracteriza porque la serie mieloide se va a quedar en solamente promielocitos. Y estos promielocitos que van a provocar una alteración de la coagulación. Es decir, que el urinógeno va a bajar, el INR va a estar elevado, entonces el paciente puede tener tendencia a sangrado. Y no debe esperar mucho el paciente. A veces, cuando hemos diagnosticado uno de estos pacientes, si no se da el tratamiento que es el ácido transretinoico, que en realidad es un derivado de la vitamina A, ¿y cuál es la función? Que sus promielocitos se maduren a mielocitos y a toda su estilo. No es complicado. Lo complicado es tratarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener hemorragias severas, inclusive que se pueden morir en horas. Es fácil y difícil a la vez. Ahora, entonces, ¿qué síndrome nos van a dar? Síndrome anémico, como todo. Síndrome infeccioso, obviamente, porque ya no tiene un sistema de defensa. Púricos, todos lo sabemos. El síndrome infiltrativo, como ya les dije, este tipo de plasia gingival. Síndrome de alteraciones metabólicas como lisis tumoral. Sí, también da, en realidad la lisis tumoral. ¿Van a hacer ustedes emergencias oncológicas? ¿Está en su eso? Sí. Este es el tema de emergencias oncológicas. Ahora, ¿qué dice el delegado? ¿No eres delegado? ¿Te parece? Sí, es el delegado. Ah, son emergencias. Hay emergencias oncológicas. ¿Ya? Sí hay emergencias. Emergencias y urgencias oncológicas. Una urgencia oncológica es la lisis tumoral. Y es la lisis tumoral, no solamente es propio de las leucemias en ese caso, sino de todas las alteraciones oncológicas. Entonces, recuerden, para que recuerden más que todo esto, infiltración del sistema nervioso central, que les decía, que es el M4-M5, el 6D, el M3-M5, la infiltración
también en la leucemia linfoblástica. La M7 da una fibrosis medular ósea. ¿Por qué? Porque es la parte más baja de la fibrosis. Fibrosis es que, ustedes recuerdan que la médula ósea está formada por qué? El hueso tiene dos partes, el hueso duro y el hueso esponjoso. Cuando nosotros hablamos de fibrosis pulmonar, fibrosis medular, es que hay más hueso duro que hueso esponjoso. En el hueso duro no se forma las stem cells, ¿no? Es solamente calcio, nada más. Se provoca fibrosis medular y es como una placa. A ver, veamos. Leucocitos, este es un paciente mayor, en el cual es 50 años, que tiene leucocitos 22.400. De hemoglobina, ¿cuánto tiene tú? ¿Cuánto dice de hemoglobina que tiene? A ver, acércate. 6,9. 6,9. ¿Y el BCM? 87. 1. 87. Las plaquetas, 33. 33.000. ¿Y la fórmula leucocitaria predominio de qué es? A ver, para todos. Monocitos, ¿no? Es diferente al otro, que es linfocitos. Y si se dan cuenta, no solamente hay monocitos, sino hay neutrófilos, hay basófilos, etc. Pero sobre todo vemos monocitos. Igual, pasa por el flujómetro de sangre periférica y no solamente eran monocitos, sino el 85% eran blastos. Igual, acá vemos por el matriz de médula ósea y vemos que este paciente tiene el 95% de blastos, estirpe y eloide. Y hacemos el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Igual, el número de blastos que se tiene que encontrar para decir que es una leucemia mieloide aguda es más del 20%. ¿Qué tenemos que hacer? El mismo diagnóstico, tenemos que hacer la evaluación, prepararlo al paciente, todo lo que es la desfocalización. Técnicas de estudio es el mismo, la citometría de flujo, el fenotipo, y acá sí se va a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al precursor, el precursor megacariocítico que deriva, que termina en qué, los megacariocitos. ¿En qué terminan los megacariocitos? En plaquetas. Los mielomonos, los eritroides que terminan en los glóbulos rojos, etc. Ahora, por ejemplo, este es el reporte de una citometría de flujo. Lo vienen a mí, me dicen los resultados, se encuentra una población del 40% de células de CD45 de baja intensidad, que expresan CD34. CD34 es un receptor bien inmaduro. CD34 tú lo puedes encontrar en todas las líneas. MPO positivo o mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa es un marcador muy específico de la serie mieloide. Esto es lo que te determina. CD38, CD19, para ver todo lo que es el estirpe mielomono y la aberrancia. Es muy importante lo que dice acá, marcadores negativos. CD10, CD3, CD79 para el estirpe B. Todo eso hace una interpretación en la leucemia mieloide. El estudio citogenético es muy importante porque acá podemos ver el estudio del cromosoma Filadelfia. Acá vemos el cromosoma 9, el cromosoma 22, entonces los dos se juntan y forman esta aberración que se llama BCR-ABL. Ahora, casi todos los pacientes con leucemia mieloide aguda van a tener alteraciones citogenéticas, más de la mitad. Lamentablemente nosotros no tenemos los tratamientos para cada alteración citogenética. Es por eso que esta leucemia es un poco más difícil de tratar, porque no solamente tiene 20 alteraciones citogenéticas, las encontradas hasta ahora en cada año se juntan más, por lo menos unas 200 alteraciones citogenéticas. Algunas sí se tiene la molécula específica para la alteración, pero otras no. Por eso que nosotros tenemos en este caso el PIC, el NEXT y el Generation Sequencing para determinar estas alteraciones.
por eso que la LMA, o la leucemia mieloide aguda, la tabla es mucho más grande, si se dan cuenta. No es que no se van a aprender de memoria eso, pero más que todo para que se den cuenta de lo complejo que es la enfermedad. También tiene que ver mucho el FISH, los estudios biomoleculares, todo eso va a determinar el tratamiento. Ahora, el pronóstico, nosotros lo hablamos, si en la leucemia linfoblástica vamos a hablar de alto, bajo, intermedio, riesgo, acá hablamos de grupos, el grupo favorable, el intermedio y el adverso. Y eso está en relación a las alteraciones citogenéticas que hay. Por ejemplo, una leucemia aguda en la cual nosotros tenemos una mutación o una translocación 821 con el gen KIT podría estar asociada a un peor pronóstico. La mutación del FLT3 o el FLT3 es muy mala definitivamente, tanto en NRA como LMA. La edad, como les digo, es al revés de la leucemia linfoblástica aguda, esta edad adulta. Es infrecuente que se encuentre en niños de 60 años, pero existen los casos. ¿Cómo? No, es muy raro que se encuentre una leucemia mieloide aguda. O sea, la leucemia mieloide aguda más joven que he encontrado ha sido de 26, 25 años. Pero adulto, si se encontrara en un niño, es un riesgo. No va muy bien. Ahora, también existe otro tipo de leucemias mieloides. De las que les he hablado son las leucemias mieloides de nuevas. Pero hay leucemias mieloides secundarias. Por ejemplo, secundarias a tratamientos quimioterápicos. Un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de hígado que ha recibido tratamiento quimioterápico y que luego deriva en una leucemia mieloide aguda. Esos por sí son muy marcados. O también una leucemia mieloide aguda secundaria a un síndrome mielodisplásico. Un síndrome mielodisplásico, para que lo entiendan y sea resumido, es una alteración en la cual las células van a tener una función adecuada, sin embargo la morfología va a estar alterada. Es decir, si debería tener un nucleolo, un núcleo y un citoplasma, estas células van a tener núcleo, citoplasma y núcleo. Y en algún momento este síndrome mielodisplásico puede convertirse en una leucemia. Es un muy mal pronóstico. También utilizamos la enfermedad mínima residual para determinar si responde o no al tratamiento. El tratamiento tiene tres partes: tiene una inducción, y una fase de consolidación. Igual, el objetivo es de que no existan blastos en médula ósea. Ahora, dependiendo mucho de las leucemias y si es un pronóstico tiene alto riesgo, se puede utilizar trasplante de médula ósea como una opción para un tratamiento curativo, que si son estándares no necesariamente va a necesitar un trasplante de médula ósea. Entonces, como ya vemos, la leucemia mieloide aguda generalmente da más adultos. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio, tenemos que hacer un estudio o una evaluación geriátrica. No es que todos los adultos son los mismos, ¿no? Hay algunos adultos que son aptos, como se les dice FIT, otros adultos que no son FIT, no son aptos por muchas comorbilidades. Y de acuerdo a eso se les da el tratamiento quimioterápico. Como les dije, una variante muy importante que ustedes tienen que conocer es la leucemia promielocítica. Esa leucemia promielocítica va a hacer que se quede solamente en promielocitos por esta alteración de esta oncoproteína que es PML rara, que es una translocación, es una unión entre los cromosomas 15 y 17. Entonces, nosotros al dar el tratamiento vamos a evitar que se forme esa misma translocación. ¿Qué es lo que va a provocar? Alteraciones de la hemostasia. Sangrado. Promielocítica, lo primero que ustedes tienen que pensar es en un sangrado. Y es sangrado versus formación de trombos. Es una cosa, es como una cascada de desastre que se puede coagular o puede morir desangrado, ¿no? Generalmente aparecen adultos jóvenes, es muy raro que aparezcan niños o que aparezcan adultos, ¿no? Y esta sí se considera una emergencia. Es una emergencia que se tiene que resolver en el momento, porque el paciente no va a morir por la leucemia, va a morir por el sangrado. Entonces, ante la sospecha de leucemia promielocítica, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Damos el ácido graviano. ¿Para qué? Para que los promielocitos vayan con su maduración. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico certero del promielocito, igual le damos una quimioterapia, no solamente el ácido propiónico, una quimioterapia más ácido propiónico.
leucemias de linaje antiguo, sí, porque hasta donde les he enseñado hay leucemias B y leucemias C, ¿no? Pero hay leucemias mieloides y leucemias linfoides. Pero hay leucemias que comparten tanto estirpe mieloide como estirpe linfoide. Es decir, que tienen CD20 positivo y CMPO positivo. Ustedes me dicen, doctora, ¿qué es mieloide o linfoide? Entonces, en estos casos, el tratamiento es diferente y aparte de eso, es una enfermedad un poco más agresiva que las mismas de no. Es muy raro encontrarlos, sí, pero se encuentra aproximadamente el 4% de todas las leucemias agudas. Y se va a caracterizar porque van a tener una resistencia terapéutica, o sea, no saber, al no diferenciarse, no saber si son LLAs o LMAs, van a tener cierta resistencia terapéutica. Entonces, acá tenemos los subtipos según la OMS, pero los subtipos del fenotipo mixto o fenotipo ambiguo, que pueden ser una combinación de B, T, M, etc. Y acá está más que todo es un cuadro de repaso que ustedes tienen que revisarlo y ver cuál es lo más importante de cada una de las leucemias. El tratamiento en el caso de la leucemia mieloide aguda, ya hemos dicho que en realidad van a ser ciclos que se van a caracterizar por altas dosis de citarabina y tetracíclicos, ¿no? Que es lo que va bien o va mejor con todo lo que son los blastos mieloides. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda es una combinación de L-asparraginasa. La L-asparraginasa es muy importante en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque esta te va a evitar la recaída del sistema nervioso central. Solo que como ustedes ya han hecho farmacología, saben que la L-asparraginasa tiene como un efecto colateral provocar pancreatitis. Entonces hay pacientes o alteraciones en la coagulación, sobre todo hipopilinurinemia. ¿Qué es lo que puede pasar? Son 7 dosis que tenemos que dar de L-asparraginasa al paciente en un lapso de un mes. Solo que a veces no los toleran, porque esto hace pancreatitis, elevación de las enzimas hepáticas o también sangrado. Pero es muy importante dentro del tratamiento. Consolidación con metotrexato, ARACES y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y el mantenimiento dependiendo de cómo les comporta el paciente. Entonces ya saben cómo es las neoplasias. Esto es para que lo lean. La etiología es diferente de cada uno. También la epidemiología es diferente de cada uno y hay cosas muy básicas que tienen que recordar. La leucemia linfoblástica aguda es más de qué es más de niños. Y la leucemia mieloide aguda en adultos. ¿Cuál es el que ataca más al sistema nervioso central? La linfoide. En cambio los otros pueden atacar de otros. Y ya, muy bien, tenemos también, no se olviden de la leucemia linfoblástica Filadelfia positiva, que es así, es de muy mal pronóstico, de tenerla, es de muy mal pronóstico. Y el tratamiento, gracias a Dios, por lo menos sí hemos podido encontrar una molécula que evita la translocación del NOI 22, que se llama imatinib o un inhibidor de tirosininasa, ¿no? Esa es alguna de las cosas que hemos podido encontrar en esos últimos años. ¿Qué cuadro es esto? ¿Pero cómo se llama el cuadro? La guerra del caso. Así más o menos es la leucemia mieloide. A ver, vamos a hablar de la leucemia mieloide crónica. Esa es una leucemia que pertenece a un síndrome. Síndrome es un conjunto de ¿qué, chicos? ¿De qué? De síntomas, ¿no es cierto? Que va a englobar un conjunto de enfermedades. Entonces, la leucemia mieloide crónica no pertenece a las leucemias propiamente dichas, sino a un grupo de enfermedades que se llama síndromes mieloproliferativos crónicos. Dentro de ellos se engloban la policitemia vera, la mielofibrosis, la trombocitosis esencial y en este caso la leucemia mieloide crónica. Entonces, esta leucemia mieloide crónica va a englobar el 15% de las leucemias en el adulto.
más o menos la edad de preferencia es alrededor de los 60 años. Y se va a caracterizar por esa translocación que dijimos, la translocación del cromosoma 922. Esta función del BCR-ABL va a hacer que se informe de manera desmesurada una elevación tanto de leucocitos, de plaquetas y de qué más, de hemoglobina también. Además va a alterar, va a haber una disregulación en el ciclo celular. Para dentro de lo que es el BCR-ABL hay subtipos. El BCR-ABL P190, P240, que más o menos nos van a dar una idea de cuán agresiva va a ser. Cuando nosotros hablamos de leucemia mieloide crónica, no es un paciente que viene, como el primer caso que les he dicho, un mes de tratamiento, un mes de enfermedades, de síntomas. Esto es un paciente que ustedes lo van a ver en enero y van a tener 18.000 leucocitos o 11.000 leucocitos, probablemente no les van a decir nada, no les va a llamar la atención. Luego vuelve en julio y aparezca con 18.000 leucocitos, y en octubre ya aparezca con 20.000 leucocitos, plaquetas en 450.000 o 500.000 y así sucesivamente. O sea, la leucemia mieloide crónica es crónica, por lo menos tiene que pasar más de 6 meses. Ahora, ¿existen etapas en la leucemia mieloide crónica? Sí, porque a diferencia de las leucemias agudas no vamos a ver plastos al inicio, solamente vamos a ver la exageración de las células, exageración en la formación de las células, pero no plastos. Por eso hay 3 etapas. La fase crónica en la cual todo se eleva, pero no hay plastos. La fase aguda y la fase blástica. La fase aguda es cuando ya empezamos a ver un poco de plastos, un 1%, 2%. Pero la fase blástica es que se va a convertir en una leucemia aguda. Ese es el gran problema de la leucemia mieloide crónica. Podemos tener pacientes que están con leucemia mieloide crónica en su fase crónica, 40 años o que mueren con eso. Y eso depende mucho del tratamiento. En cambio, si ya está en una fase plástica, probablemente se va a convertir en una leucemia mieloide aguda. Y esa leucemia mieloide aguda es muy, muy, muy mortal. La probabilidad de que sobreviva es muy poca, es baja. Ahora, lo bueno de todo esto es que nosotros podemos identificar aproximadamente el 80-90% de estos pacientes los vamos a encontrar en una fase crónica. Entonces, vamos a ver que la definición de fase crónica es cuando los plastos están menos del 20% y de todas maneras vamos a ver una médula ósea hipercelular, como les he dicho. Tenemos muchas clasificaciones, la del PUL, la del consorcio europeo, etc. Pero lo más importante es que se sepan eso, cuáles son las fases. Síntomas van a ser síntomas típicos, síntomas B, y la conformación del diagnóstico es, en este caso, es muy importante nosotros hacer el estudio psicogenético. ¿Por qué? Porque en la médula ósea, en el cariotipo, bueno, en la médula ósea, en la citometría del flujo, incluso en la biopsia de médula ósea, solamente vamos a ver una hiperplasia. Hiperplasia y tal vez uno o unos cuantos plastos. Pero acá lo que nos ayuda es el diagnóstico molecular, es decir, encontrar el filadero. Si nosotros no tenemos este gen de función, lamentablemente no vamos a poder dar el tratamiento, que el tratamiento pilar es el inhibidor de iosinquinasa, que es el imatinib. Pacientes que pueden vivir con imatinib más de 20 años. ¿A quiénes les gusta el fútbol? Levanten la mano. Chicos que no les gusta el fútbol. A ver, levanten. ¿Quiénes les gusta el fútbol argentino? ¿Nadie? ¿Conocen a Icardi? Icardi, ¿quién conoce a Icardi? ¿Nadie? Nadie conoce a Icardi. Bueno, Icardi es un jugador argentino que tenía una esposa. Y a ella le han diagnosticado de leucemia mieloide. Entonces, pensaban que era una leucemia aguda que se iba a morir, pero era una leucemia crónica. Y el tratamiento para ella va a ser siempre el imatinib. No puede dejar el imatinib. En este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque hay que valorar 2 cosas muy importantes en farmacología para definir si la terapia que le estás dando al paciente es buena o no. Por ejemplo, si uno quiere ver si un medicamento está funcionando o no, ¿qué es lo que tiene que preguntar al paciente?
¿Cómo se siente? Es la tolerancia. Muy bien. Y otra, porque de nada me sirve que yo le dé el mejor medicamento y no lo tolere, ¿no? El imaginé como un efecto colateral es que te da náuseas y vómitos. Tolerancia ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo veo que un paciente funciona o no? No. Que lo tome. Porque puede que lo tolere, pero si no lo toma, de nada sirve que le dé tratamiento. Igual vamos a ver que una fase clásica no vamos a poder hacer mucho con el paciente. Por eso en este caso siempre hay que hablarle de la tolerancia y si el paciente lo toma, porque si no lo toma no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, dentro de los procedimientos diagnósticos, el básico va a ser el estudio del gen PCR-ABL y las mutaciones implicadas a ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos este paciente, 48 años, sexo masculino y que viene por urgencias. ¿Cuánto tiene el leucocito? ¿Cuánto? 126 kilogramos. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? 11.4. ¿Cuánto tiene de plaquetas? 471.000. ¿Y cómo está su fórmula? De neutrófilos, ¿no? Porque pero ustedes ven neutrófilos en un 89%. ¿Ven blastos? No dice nada de blastos, ¿no? Pero acá vemos neutrófilos, monocitos, basófilos, etc. Y en el recuento diferencial, que es lo que vemos, blastos, 2%. ¿Es una leucemia mieloide aguda? No. ¿Cuánto debería ser lo mismo? 20%. Entonces es una leucemia mieloide crónica. El tratamiento, como ya les dije, son los inhibidores de tirosinquinasa. Hay pacientes que no toleran el imatinib, entonces damos otro, este es una línea de trazatinib, y si no, el nilotinib, y si no, el ponatinib, y así sucesivamente, ¿no? hasta que se formen más medicamentos. Ahora, existen muchas escalas para determinar el riesgo. El que más se utiliza es el de SOCAL, el de Hartford, más de todo en Europa, o el de Hartford, acá utilizamos el de SOCAL. La toxicidad, es muy importante que hablemos de la toxicidad, porque tal vez ustedes no van a ser hematólogos, pero sí van a entrar en emergencia en algún momento de su vida. Y tal vez van a encontrarse con un paciente que tiene leucemia mieloide crónica y que está tomando imatinib. Ahora, el imatinib y todos los inhibidores de tirosinquinasa tienen efectos colaterales. Por ejemplo, la azatinib con un efecto colateral puede provocar quilotórax, puede provocar quilotórax y derrame pleural y elevación de los triglicéridos de forma elevada. Entonces, en ese caso tenemos que suspender. El imatinib provoca náuseas y vómitos. Entonces, no podemos someter a un paciente con náuseas y vómitos toda su vida, porque es un medicamento que lo va a utilizar todos los días. Es para que aprendan. Y los procedimientos de diagnóstico y seguimiento. ¿Cómo lo tratamos? Entonces, si la médula ósea y la citometría nos ayudan un poco, ¿cómo manejamos a este paciente? ¿Cómo puedo saber si este paciente está bien, el tratamiento le funciona, sigo con el imatinib, no sigo con el imatinib? Es haciendo la mutación. El BCR-ABL a los 6 meses, a los 8 meses, al año y así sucesivamente. La idea es que con el imatinib ya no se forme la translocación, ya no se forme ese rearreglo. Si no se forma, significa que el paciente puede estar muy bien toda su vida. Y el manejo básicamente es lo que ya les he dicho, es determinar la translocación y empezar el tratamiento y hacer un seguimiento estricto. Seguimiento estricto es 6, 8, un año y cada año. ¿Por qué Edward Munch pintó el libro? ¿Alguien sabe? Sí lo pintó. Sí lo pintó. ¿Por qué? Porque están estudiando medicina. Cada vez que ustedes, bueno, yo les digo lo mismo que me
pero aparte de eso, ustedes tienen que tratar de cultivar algo que les guste, cualquier cosa que les guste. Les gusta la pintura, les gusta la pelota, solamente Dios sabe. Pero tienen que cultivar esa parte, porque si solamente se saben solo medicina, no van a saber mucho en realidad de la vida. Y por último vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica. Es una leucemia completamente distinta, es una leucemia en la cual no les voy a volver a hablar de plasmos, es una leucemia crónica. Es linfocítica, ¿por qué? Porque va a ser descrita madura. Es muy poco probable que nosotros veamos plasmos. Es diferente a las otras, ¿por qué? Porque la leucemia linfocítica crónica se va a caracterizar por ver de manera exagerada los linfocitos B, pero no todos los linfocitos B, sino los linfocitos más maduros. ¿Cómo son los linfocitos más maduros? Así, ¿no? ¿Se recuerdan en citología, histología, cómo eran los linfocitos? Estos son los más maduros, ¿sabes? Porque inmaduros es que tengan más citoplasma, maduros es que veas más duro. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar alteraciones sobre todo, en este caso va a haber visceromegalias y también va a haber adenopatías. Una cosa muy importante que tienen que recordar es de que esta leucemia linfocítica crónica va a alterar la inmunidad del paciente. Por eso cuando nosotros les hacemos estudios, sobre todo inmunológicos, va a haber una hipogama globulina. Y esa es una característica de la LMC. Generalmente da a personas mayores, aunque yo no he visto a niños que les dé LMC, porque generalmente es el pico a partir de los 50 años. Como vemos, se va a caracterizar por adenopatías y por presencia de linfocitos maduros. Linfocitos maduros que los vamos a encontrar en médula ósea, donde no debería haber nada más, porque todo es maduro en médula ósea, ¿no? Y también en sangre periférica vamos a ver exceso de los linfocitos. Manifestaciones clínicas, a diferencia de las otras, linfadenopatías, esplenomegalia moderada. Mientras más esplenomegalia es que la enfermedad ha avanzado, la esplenomegalia también. Inmunodeficiencia adquirida. Es muy importante que recuerden eso. Da hipogama globulina. Entonces hay veces hay pacientes que tienen tendencia a infección. Yo les hablo de pacientes mayores. Un paciente mayor con un poquito de visceromegalias, algunas adenopatías, el hemograma aparentemente bien, pero tiene hipogama globulina. Entonces hay que sospechar de que no sea una LMS. Síntomas B van a tener síntomas. Acá vemos, por ejemplo, este es un hemograma. ¿Cuántos leucocitos tiene? ¿Cuántos? 13,000. Hemoglobina 3. ¿Está bien? ¿Está mal? Digamos que sea mujer, porque si es hombre, ya está bien, 13. ¿Cuánto tiene de plaquetas? 159,000. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué les parece? Está bien. Más de 150,000 no hay problema. Y dentro, lo que ustedes siempre tienen que ver, fórmulas leucocitarias. Ustedes no saben interpretar fórmulas leucocitarias, no saben interpretar el hemograma. Así de fácil. ¿Qué es lo que vemos en la fórmula leucocitaria? ¿Qué es lo que más hay en la fórmula leucocitaria? Linfocitos, ¿no? Es linfocitos en un 62%. No debería ser así. Entonces se hace un estudio y vemos estos linfocitos. ¿Les parece el lazo? No, no tienen cara de lazo, no tienen papola, no son menos feos. No, son linfocitos maduros. Medio maduro. Yo no veo más. Entonces, la leucemia linfocítica crónica se duplica en algunos casos en la población de origen europeo. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, la cantidad de leucemia linfocítica crónica es muy baja. En realidad, con pacientes son 2, 3 pacientes. En cambio, en Europa, solamente se hacen congresos de leucemia linfocítica crónica porque la cantidad de leucemia linfocítica crónica es alta, más o menos un 30-40%. Y por eso hay muchos estudios de leucemia linfocítica crónica. Tiene que ver algo, la alteración genética, la descendencia de eso. La incidencia más es en mujeres que en hombres. Y la edad del diagnóstico siempre es aumenta. Mortalidad dependiendo. Hay leucemias linfocíticas crónicas
crónicas que van bien, otras que son silentes, incluso hay lesiones linfocíticas crónicas que no necesitan tratamiento. Depende mucho de su estadio. Ahora, la mayoría, como dicen aquí, viven entre 5 a 10 años, pero depende mucho de la fase. A mayor progresión, menos. Incluso hay una menor proporción que permanece estable durante largos periodos de observación. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera el mismo hemograma y sea un paciente que no tiene visceralmegalia, no tiene adenopatía, solamente hipogama globulinaria y no tiene algún síntoma más, tal vez sería solo una observación. Versus un paciente que tiene adenopatía, si no solamente es una adenopatía, aparece adenopatías en todo el cuerpo y visceralmegalia se tendría que dar tratamiento. Ahora, el diagnóstico, vamos a encontrar una linfocitosis absoluta. Por eso, a todos los que están en mis grupos, a los que están en mis grupos, les recomiendo que tienen que aprendérselo de manera absoluta. La fórmula es en absoluto. Es diferente el porcentaje. Es diferente tener leucocitos 2000 y segmentados 62% a leucocitos 500 y segmentados al 62%. Nunca va a ser lo mismo. Eso siempre es en absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la citometría del flujo? Sobre todo esto, los linfocitos que van a ser clonales y que van a expresar eso, que es muy importante, el CD5, el CD19, el CD20, el CD20. ¿No? Y tenemos un score muy importante que es el score de Martínez. Acá tenemos otro caso, es un paciente de 75 años. ¿Cuánto tiene de leucocitos? 33.000, ¿no? ¿Cuánto está justa la hemoglobina? Es femenino, 2 segundos. Digamos que femenino que esté viviendo, no sé, en Hawái. Sí, no está con el. Plaquetas, 162.000. ¿Y cómo va la fórmula a predominio de qué? Del linfocito. Ustedes me pueden describir que es una leucemia aguda. Puede ser, ¿ah? Puede ser porque esa predomina del linfocito. ¿Los qué? Sí, pero también puede haber monocitos. Recuerden que la leucemia linfocítica o linfoblástica aguda va a haber a predominio del linfocito. ¿Cuál es la que nos va a diferenciar? La leucemia linfoblástica aguda va a haber blastos. Y acá hemos hecho el conteo y no hay blastos, solamente linfocitos. ¿No? Ese es el. Acá tenemos el marcador de Matute. El score de Matute es muy importante, por eso estos marcadores son muy importantes, porque de acuerdo a eso vemos si es agresivo. Pronóstico, hay que hacer la estadificación. En caso de que haya muchas adenopatías, hay que hacer la biopsia. Ahí sí se puede hacer la biopsia para determinar si es por la leucemia linfocítica crónica o es por otra cosa, ¿no? Porque también puede haber un paraneoplasma. Y también el dosaje de inmunoglobulina. La estadificación, más que todo para que la vean, no les voy a decir que se aprendan, es una la diferencia entre Viñet y Ray. Ray es de Estados Unidos y Viñet es de Europa, pero acá sí que los clasifican parecidos. La evolución, ¿cuál es el problema de la leucemia linfocítica crónica? Porque no está buenita. El problema es de que se convierte o se transforma en una prolinfocítica. Que esa prolinfocítica puede convertirse también en una enfermedad maligna. Ahora hay un síndrome que se llama el síndrome de la Richter, que es la transformación de la LLC en un linfoma lisín. Ese es lo peor que puede pasar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando se transforma en algo lisín. Pero gracias a Dios no pasa en todos los casos. Alrededor de un 3 a 5%. ¿Quién es?